en la radiación, ¿no es cierto? La radiación neta, porque nosotros necesitamos un conjunto de energía para poner en movimiento este patrón. Entonces, dentro de este esquema, nosotros sabíamos que la radiación neta pues sirve una parte para el almacenar el agua, el calor en el suelo, el calor de vaporización y el calor para poder calentar el aire. Si yo tomara, ¿no?, dos puntos en la altura a temperaturas diferentes y velocidades de viento distintas, y por lo tanto también a dos presiones de vapor, entonces en función de ello yo podría determinar una relación de intercambio entre estas dos capas. Esta va a estar en función de la constante que me permite medir la saturación de este espacio y la diferencia entre el gradiente vertical de temperatura y el gradiente vertical de vapor de agua, ¿no? Que estos me van a medir en conjunto la cantidad de energía que existe en este... Hola, profe. Hola, Diano. ¿Cómo estás? Chambeando. ¿A dónde está yendo el flujo de agua, no? Se supone que si este valor es menor y este valor es mayor, ¿habrá flujo vertical? Si E sub 2 es mayor que E sub 1, ¿de dónde a dónde está yendo el flujo de vapor de agua? ¿De mayor a menor? Estaría yendo de la parte alta hacia la parte baja, ¿no? Porque normalmente lo que vamos a esperar es que este valor, los valores de E, mientras más pegados estén a la superficie, son más altos y conforme nos elevamos en la altitud, van a reducirse. Entonces, esa es una forma de poder analizar cómo se comporta el intercambio de masa entre estos dos niveles de altura. Pero también se puede estimar esta variación del cambio de estado del agua a partir de lo que es la velocidad del aire. Entonces, normalmente, tomando en cuenta estos parámetros, aquí, por ejemplo, si ustedes aparecen, ¿qué patrón aquí, qué variable aquí no aparece, pero que sí aparecía en... Aquí vemos que hay temperatura, hay radiación, temperatura, ¿no es cierto? Constante ciclométrica, vapor de agua. En esta ecuación, por el contrario, aparece la presión, el viento y no hay temperatura, justamente porque este método se basa en la velocidad del aire como impulsor. Entonces, esa condición hace que estimemos la evapotranspiración tomando en cuenta esta condición. Por eso que el disponer de datos de velocidad del viento nos ayuda también a estimar, porque en este caso la energía para poder hacer el cambio de estado o el paso de las gotitas de agua en estado líquido a la atmósfera se van a dar en función de este gradiente vertical de humedad y también del gradiente vertical de la velocidad del viento. Entonces se supone que si la velocidad es muy intensa en la parte inferior y menor en la parte superior, entonces va a haber un aumento de la velocidad con la altura, lo cual va a impulsar a esas gotitas a salir de la parte superficial de la superficie evaporante, redundando y haciendo la cacofonía de superficie y superficial. Entonces, pero tomando también estos elementos, nosotros podríamos estimar la evapotranspiración potencial por el método de Feynman, donde tomamos en cuenta qué parámetros: la presión de vapor, tomamos la presión atmosférica de ese lugar, la velocidad del viento y
la radiación neta, ¿no? Entonces, la radiación neta nos estaría explicando el flujo de energía en general, ¿no es cierto? La masa, cómo se está comportando, y la velocidad del viento como fuerza de impulso. En el caso peruano, esta ecuación ha sido modificada a partir de estos parámetros, ¿no? Tenemos que elevar la aspiración también va a depender, en este caso, de M, que es una constante, ¿no? La radiación neta nuevamente. Es sub A, que es un término aerodinámico, que es una constante, ¿no? La temperatura del aire y la presión atmosférica del lugar. Como vemos aquí, se ha simplificado porque en muchos lugares del Perú no tenemos información de vientos. Entonces, al no tener esa información, sería una limitación para estimar esta propiedad, ¿no? Por esa razón es que se trabaja bajo esta opción reducida. A partir de la ecuación de Pillman, donde el viento es una de las variables que actúa, ¿no? Se convierte a esta expresión donde este término aerodinámico, que es una constante, podría representar esa condición. Entonces, este término aerodinámico se puede estimar también de manera general en función, ¿no?, de la radiación neta en onda larga. O sea, su fórmula original sería esta, ¿no? Esta fórmula general lo que me está explicando es el gradiente vertical, perdón, el déficit de saturación y la velocidad de viento. Pero estos parámetros pueden ser reemplazados por la radiación neta en onda larga. Y por lo tanto podríamos calcular este parámetro aerodinámico, que sería lo que nos faltaría en nuestra ecuación, porque en casi todas las estaciones tenemos presión de vapor, tenemos radiación, tenemos presión del lugar, la presión atmosférica y temperatura. En general tenemos estos valores. Entonces, el parámetro que estaría ausente sería el término aerodinámico, y ese lo vamos a poder estimar con las siguientes expresiones, ¿no? ¿Por qué para la zona norte no se tiene radiación neta en onda larga y aparece la temperatura máxima? Porque en esas estaciones donde se hizo la reducción de esta ecuación no se disponía de esa información. Lo mismo en la zona de selva. En los siguientes estamentos sí se contaba con esa información, y por lo tanto, teniendo este parámetro como dato, se podría estimar este parámetro aerodinámico. La otra forma de estimar la propiedad de la evapotranspiración potencial es a través del método de Thornway, ¿no? Este método fundamentalmente se basa en la temperatura, ¿no?, y en algunos parámetros como es el índice de calor anual, ¿no? Este índice de calor anual lo que me hace es sumar las temperaturas mensuales, ¿no? Una sumatoria de las temperaturas mensuales, por ejemplo, la temperatura de enero entre 5 elevado a 1.514, más la temperatura de febrero entre 5 elevado a 1.14, ¿no? La sumatoria de esos 12 parámetros me da el índice anual de calor. Y luego, ese índice anual de calor me va a permitir estimar el parámetro que está en el denominador de esta expresión, y además el exponente de Thornway, que estaría en función de esta relación, ¿no? El índice anual de calor al cubo al cuadrado, y el índice de calor sumado con estas constantes me da este valor de A. Y con ello, y teniendo los valores de la temperatura de cada mes, voy a poder
voy a poder realizar esta estimación. Otra forma de obtener estos registros es a través de nuestro tanque de evaporación, ¿no es cierto? Vimos ayer que la evaporación de ese tanque pequeño que se tiene, por ejemplo, en el observatorio von Humboldt, multiplicado por una constante de conversión, también me da este valor. Pero no todas las estaciones cuentan con ese equipo y esto es una de las limitaciones, ¿no? Esto es un método bastante exacto, ¿no? Mide la evaporación real que ocurre, pero digamos que la determinación de este coeficiente K sub P es un poco compleja, ¿no? Porque por lo menos se debería tener una serie de datos para poder estimar estos valores para cada estación de interés en las diferentes localidades del país. También tenemos el método de Hargreaves. El método de Hargreaves normalmente se basa en la radiación, la temperatura, la humedad relativa y la altitud del lugar, ¿no? Y luego también se puede reducir a través de esta expresión, ¿no? La temperatura, el rango térmico diario y la radiación en el tope de la atmósfera. O sea, ustedes ya saben cómo se calcula ese parámetro, lo hemos hecho en el capítulo 2. Y normalmente nos está expresando la energía justamente que permite el cambio de estado, ¿no? Entonces, normalmente también podríamos estimar de esa forma. Este es el método de Holdridge también, ¿no es cierto? Se basa en función de un índice, ¿no? Un índice K y un parámetro B. Este parámetro B está en función de la latitud del lugar y la temperatura de ese lugar. Esta constante K va a depender si se estima todo este valor de manera anual para días de 31, para meses que la duración es 31, o para meses en que la duración la duración es de 30 días, de 29, de 28, por ejemplo, ¿no? El método de Turk también considera la radiación neta, la temperatura y la humedad relativa. En un caso, cuando la humedad relativa es pequeña y cuando la humedad relativa es grande. Ya, a ver, vamos a ver entonces ahora.
Ya. Sí me escuchan, ¿no? Sí. Ya. Entonces vamos a ver un problema. Vamos a ver. Ya. Entonces, este problema dice así. En el aeropuerto, ya. A ver, ¿quién me puede ayudar leyendo el problema? A ver, ¿quién para saber si están presentes? Voluntario, voluntaria. Yo, profe. A ver, En el aeropuerto de Jauja a las 12 m se tuvieron las siguientes lecturas. Temperatura 21,6 grados y otra temperatura 14,8 grados. Mientras que la presión atmosférica fue de 811,6 hectopascales. ¿Cuántos gramos de vapor de agua por kilogramos de aire hubo en ese instante? ya. Entonces, normalmente tenemos una pregunta, ¿no? ¿Cuántos gramos de vapor de agua por kilogramo de aire hubo en ese instante? Entonces, lo que podríamos ver es que la expresión nos va a llevar a determinar lo que se llama la humedad específica, ¿no es cierto? La humedad específica era gramos de vapor por kilogramo de aire, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué datos tenemos? Tenemos que la temperatura del bulbo seco es 21,6 y me dan la temperatura del bulbo húmedo, del bulbo húmedo. ¿Qué dicen? ¿Esta será la temperatura del bulbo húmedo? ¿La temperatura de rocío? De rocío, ¿no es cierto? Del dew point, por eso está con D. Entonces, aquí ya no tengo problemas, porque normalmente en los problemas nosotros ponemos siempre, digamos, estos valores. A ver, vamos a ver si me deja escribir. Ah, no me quiere dejar escribir, manas, esto las... No. No me deja escribir en la pizarra. En general no me deja hacer nada esta cosa. Ya. Entonces, tengo la temperatura de rocío, ¿no es cierto? Entonces, si esta expresión para determinar cuántos gramos de vapor de agua había en ese instante, entonces me dice que eso sería igual a Q sub a la unidad específica, que sería 622 multiplicado por la presión de vapor actual, dividido entre la presión menos 0.378 multiplicado por la presión de vapor actual. ¿De dónde obtengo la presión de vapor actual? De la temperatura de rocío.
¿no? La temperatura de rocío. Si yo no la tuviera y en vez de darme este valor me dan la presión del bulbo húmedo, yo tendría que primero encontrar este valor para poder calcularlo a partir de la ecuación ciclométrica, ¿no es cierto? Me diría que E sub A es igual a la presión de vapor del bulbo húmedo, ESH, menos la constante ciclométrica del lugar multiplicada por la diferencia de la temperatura del bulbo seco menos la temperatura del bulbo húmedo. Eso es lo que tendría que plantear. Pero en este caso, este problema es más simple y ya me da la temperatura del rocío. Entonces, con la temperatura de rocío, yo voy a estimar la presión de vapor utilizando la ecuación de Titens, ¿no? Con la ecuación de Titens, básicamente me dice que eso es igual a 6.11 por 10 elevado a la temperatura multiplicado por 7.5 dividido entre 2.37,5 más T sub D, o la temperatura. Entonces, ya tenemos la ecuación, reemplazamos este valor de 14.8. Entonces, la presión de vapor será 6.11 por 10 elevado a 14.8 por 7.5 dividido entre 237.5 más 14.8. A ver, realicen este cálculo si es que yo no me he equivocado. A ver. ¿Cuánto le salió? ¿Cuánto salió? $16,83 hectopascales, profesor. Entonces 83, ¿no es cierto? Muy Sí. bien. Entonces, si yo tengo ese valor, esa sería la presión, la incógnita que nos quedaba pendiente acá. Entonces, en esta ecuación, yo reemplazaría ese valor, 6,622 multiplicado por 16,83 dividido entre 8.11, 6, que es la presión del lugar, menos 0.378 multiplicado por el valor de la presión de vapor actual. A ver, en este caso sería... el Q sería 13,000. 13,000. Muy bien. Entonces, esa es, digamos que, la expresión que podríamos tomar. Profesor, es una pregunta. Para tomar los valores de A y B con los otros de 9,5 y 265,5, en el ejercicio nos tendría que decir que es la evaporación sobre la superficie del hielo, especificarlo. Claro, pero en general, pero usted tendría, ¿cómo se podría dar cuenta de que no necesita poner esos valores? Por el lugar donde se encuentra, ¿no? Como es el aeropuerto Jorge Chávez. ¿Jorge El Chávez? aeropuerto de Jauja. Por favor, no confunda. Jauja. Jauja es Jauja. No, sino que usted se daría cuenta, sencillo, ¿no? ¿Cuáles son las temperaturas que le están dando? No ¿Qué? son muy bajas. No son nada bajas. O sea, otra cosa es que yo le dijera, si la temperatura del bulbo seco es menos 5 grados y la temperatura del rocío o la temperatura del bulbo húmedo es menos 7 grados,
Entonces ahí yo ya me daría, en ese lugar no voy a aplicar esos valores de 7.5 y 2.37 porque es una zona donde hay hielo. Entonces allí el comportamiento de la presión de vapor va a ser distinto. ¿Sí? Sí, profesora, gracias. Entonces normalmente nosotros tenemos que ser muy aguzados, no muy aguzados, del verbo de que significa que hay que prestar mucha atención, de estar atentos. Entonces, como les digo, podríamos hacer otro problema donde la temperatura del aire sea esta y la temperatura del bulbo húmedo sea esta. A ver, con eso vamos a calcular. A ver, voy a poner una hoja. ¿Sí ven mi hoja? ¿Sí se ve? A ver. Sí. Ya, vamos a ver. Yo tengo la temperatura del bulbo seco y la temperatura del bulbo húmedo. Entonces yo tengo aquí que esto es 21.4 y esto es 14,8. ¿Sí? Entonces aquí lo que necesitaría sería igual E sub A. Pero E sub A sería igual a la presión del bulbo húmedo menos la constante ciclométrica que multiplica a la diferencia de la temperatura del bulbo seco menos la temperatura del bulbo húmedo. ¿Sí? Ya, digamos que me dan también el valor de K. Me dicen que K es igual a 0,698. Y entonces me preguntan, ¿a qué es igual la humedad en ese lugar? A ver, en ese caso, ¿cómo lo harían? ¿No? Yo sé que esto es igual a 622 multiplicado por E sub A dividido entre la presión menos 0.387 multiplicado por E sub A. ¿No? Y para evitar confusiones lo pongo así. Entonces, ¿cómo operaría esto? Entonces, lo primero que haría sería estimar la presión del bulbo húmedo, ¿no es cierto? Que sería 6.11 por 10 elevado a... ¿A cuánto? ¿Cuánto sería? ¿Con qué temperatura calculamos pH? Chicos. Del bulbo húmedo. Con Bulbo 14 húmedo. puntos. Efectivamente, entonces aquí sería 7.5 que multiplica a 14,8, ¿no? Dividido entre 237.5 multiplicado por 14.8. Y ya está. Porque no se suma 14.8 abajo. Ya ve. Y esto está elevado, ¿no es cierto? Ya, ¿cuánto sale de su...? A ver si acá tengo mi calculadora. Acá está, no solo uno. 6.83. Vamos a ver si tengo mi calculadora. Acá está mi calculadora, pero no es científica. Modo
modo avanzado, ya. Entonces sería 6,11 por... Ay, no, RAN no. Multiplicado por 10. Profe, Sí, salió 16.83. seguramente, seguramente. Ya está. 5 por 14,8 dividido entre 5 más 14,8 y me falta 1, ya. Que es igual. 16,82. ¿Así le salió? Chicos, ¿así sale? Sí. Sí, profe. Ya, excelente. Entonces ahora yo voy a calcular mi E sub A. Mi E sub A sería igual a 16,83 menos 0,698 que multiplica a la diferencia entre 21,4 menos 14,8. No sé por qué me apareció esa rayita, pero debe ser por algo. Ah, es que no le puse multiplicar. Menos era esto y esto es multiplicación. ¿Está bien? Y aquí tenía que ser así. ¿Cuánto sale eso? Voy a ir a mi supercalculadora nuevamente. Entonces esto de aquí menos 0,698 multiplicando a 21,4 menos 14,8. A ver cómo sale esto. Listo. ¿Así le sale, chicos? ¿12,21? 12.22. 12,22. Ah, sí. 12,22. Ya está. Entonces, humedad específica es igual a 622 multiplicada por 12,22 dividido entre la presión del lugar. ¿Cuál era la presión del lugar? 811.6 hectopascales. 811,6 menos 0,387 multiplicado por 12,22. A ver, ¿cuánto sale? Vamos a ver. Ahora sería así. 622 por 12,22 dividido entre 811,6 menos 0,387 por 12,22 y cerramos el paréntesis. Así es.
9.4. ¿Está bien? Sí, profe. 9.4 gramos por kilogramo de aire, ¿no es cierto? Esa sería la condición. Se dan cuenta, en este caso, la diferencia, y es un error que ustedes cometen con bastante frecuencia, confundir esto con esto. ¿Ya? Entonces, no son iguales. En el caso anterior les daban ese valor, pero normalmente nosotros no se lo damos. Podríamos darle el valor de la constante, o en todo caso también el valor de la constante se puede estimar, ¿no? Profesor, Sí, al calcular el E sub A y el E sub BH le salen los mismos datos, ¿a quién? pero ¿A mí? ahí, sí, en el anterior le sale 16,83 y en el que ha hecho ahora también le sale, el EBH le sale igual 16,83. Ya, pero es porque yo he utilizado, es por esta constante. O sea, ha sido una coincidencia, ¿ya? Solamente eso. Ya, profe. Profe, o sea, igual para calcular E sub A y E sub, Yo necesito utilizamos este valor y necesito este valor. Porque si ustedes, por ejemplo, le pusieran con 65, por ejemplo, de la Molina, ¿cuánto saldría eso? Vamos a ver. Si acá yo le pongo 65, me sale 12.53. No es igual, ¿no es cierto? Y si yo calculo 12.53 aquí y 12.53 aquí, entonces me voy a esta expresión. Y me sale 9.66. ¿Es igual? No, no es igual, sino que va a depender del lugar donde se está estimando. Ha sido la casualidad de que yo he escogido ese valor del 0.60 y... ¿cuál era? 0.698, ¿no? Pero normalmente no es así. Justo se ha dado la casualidad que al aplicar este factor me salen los valores igualitos a los que hemos estimado aquí. Pero, no, fíjese, porque este valor es 682, la presión de vapor actual, y para nosotros la presión de vapor actual era 1622, 1222, ¿no es cierto, chicos? Sí, Y profe. entonces, ¿por qué me dice que era igual? ¿A qué se refería con que era igual? ¿Igual qué? Al momento de, o sea, en el E sub Este, E, este. ajá, que te Claro, sale es igual porque estoy tomando este valor de el mismo tiempo. temperatura, pues. Ya, profe. Pero fíjese que el valor de E sub A no es el mismo. E sub A aquí era 1682. ¿Y aquí cuánto es? ¿Sí? 12,22. Ah, pues no es lo mismo. No es lo mismo. Este no es este. Siempre, o en general, este valor va a ser menor que este de acá. Muy bien, entonces, eso sería por el día de hoy. Vamos a ver quiénes han asistido. Vamos a ver.
Vamos a